Hola chicos, vamos a ver el trabajo de una fuerza variable en una dimensión. Caso, resorte. ¿Por qué la fuerza del resorte, la fuerza elástica del resorte es una fuerza variable en una dimensión? Porque nosotros tenemos que la fuerza del resorte responde a lo que se llama la ley de Hooke. Y si es un resorte absolutamente ideal, esa fuerza del resorte está comandada por la siguiente ley, vamos a decir, que es la constante elástica del resorte multiplicado por la posición de elongación o de aplastamiento, vamos a decir, del resorte. Quiere decir que si nosotros tenemos un resorte ideal y tenemos esta masita adherida a este resorte ideal, de tal manera que se forma el sistema masa-resorte. Lo tenemos al resorte sin que esté estirado ni tampoco aplastado. Lo tenemos aquí en su posición de equilibrio, que se llama de reposo. Y lo ponemos a funcionar en una superficie absolutamente lisa, no hay rugosidad aquí. Entonces lo ponemos a funcionar, lo que va a hacer este resorte es ir y venir infinitamente. Como no hay una fuerza de rozamiento, entonces su movimiento seguirá. Entonces va hasta una posición de X mínima y hasta una posición de X máxima, pasando siempre por la posición que hemos denominado 0. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si nosotros tenemos la posición máxima, que es lo mismo en módulo, vamos a decir, o en valor absoluto a la posición mínima, nada más que del 0 para acá yo voy a tener negativo y del 0 para acá voy a tener posiciones positivas. Entonces, lo que vamos a observar es que para la posición máxima, multiplicada por la constante del resorte, eso me va a dar la fuerza máxima de elongación del resorte. Pero si la X va cambiando, porque lo que se va moviendo va cambiando la X, este resorte, entonces la fuerza, voy a tener la fuerza que va a variar en su módulo, pero no en la dirección. Porque lo que va a suceder es que la fuerza va a ir para acá o va a ir para allá, pero siempre en la dirección X. Va a cambiar de sentido en un lado y en otro. Este negativo, que lo vemos aquí, significa justamente que la fuerza está en sentido contrario al sentido del movimiento. Entonces, cuando vemos que la masita vuelve para acá, ¿qué es lo que qué es lo que pasa con la fuerza del resorte? ¿Qué pasa con esta fuerza del resorte? La masita vuelve, o la masita está para este lado, va cambiando en un sentido y va cambiando en otro. ¿Qué pasa con esta fuerza del resorte? La fuerza del resorte también va a cambiar, no en la dirección, pero sí en el sentido. De tal manera que yo voy a tener aquí posiciones positivas, posiciones negativas, y voy a tener una fuerza así o una fuerza así. Ahora bien, volviendo a esto, si tenemos aquí las posiciones negativas, en esta parte está volviendo, por lo tanto la fuerza va a ser así, pero tenemos posiciones negativas. Y si aquí tenemos posiciones positivas, la fuerza la vamos a tener para allá. Es por eso que ese negativo en la ley de Hooke me está significando que la fuerza está en el sentido contrario justamente a lo que vamos a ver con respecto al movimiento de ese bloque. No obstante eso, si nosotros obviamos este negativo, porque los mismos valores absolutos va a tener, si vemos el formato matemático de esto, es una función lineal. Si nosotros graficamos esta función, que es una función lineal sin ordenada al origen, la fuerza en función de la posición, vamos a poner módulos nada más para obviar el negativo, porque total va a tener los mismos valores positivos y negativos, porque va a cambiar de acuerdo a cómo se esté moviendo. Vamos a tener esta gráfica, esta relación lineal, sin ordenada al origen. De tal manera que para una determinada posición tenemos una fuerza, en determinada posición tenemos otra fuerza, y vamos a ver que va cambiando el módulo de la fuerza, pero bueno, la dirección es lo que no cambia, ¿no? Entonces, ¿qué
¿qué podemos sacar sobre el trabajo? ¿Cómo calculamos el trabajo? En este caso de una fuerza que vemos que no es una constante, sino que me está cambiando posición a posición, me va cambiando. Entonces, sabemos que la teoría nos dice que el trabajo va a ser el área debajo de la gráfica relacional fuerza-posición. Si nosotros tenemos que ese resorte ha llegado, por ejemplo, tenemos para la posición esta es 0,02, vamos a poner un ejemplo. Yo quiero saber cuál es el trabajo realizado hasta esa posición, entonces tendré que saber cuál es la fuerza en esa determinada posición. Entonces, si consideramos, por ejemplo, que la constante elástica del resorte es 30 newtons sobre metro, ¿qué significa esto? ¿Qué es la constante? Que por un metro, yo voy a tener que aplicar 30 newtons para mover ese resorte. 1 metro, ya sea para aplastarlo o para elongarlo. Entonces, la fuerza, que es la constante por la posición, que es la constante elástica del resorte por la posición en la que yo quiero determinar, que en este caso es 0,02 metros, voy a tener que va a ser una fuerza de 0,6 newton, ¿no es cierto? Esa es la fuerza elástica del resorte para esa posición. Pero, ¿cómo voy a calcular el área debajo de la curva, vamos a decir, o de la gráfica, que va a ser el trabajo? Hemos dicho que entonces el cálculo del área debajo de esta relación funcional es el trabajo. Entonces el área de un triángulo es la base, que fíjense que es X, por la altura, que es la fuerza que tenemos, dividido entre 2. Es el área de un triángulo. La base, que es 0,02, que es esto, por la altura, que es la fuerza. Pero esa fuerza ya la habíamos calculado, que es 0,6, y luego lo dividimos entre 2 y da 6 por 10 a la menos 3 joule. ¿Por qué? Porque esto es fuerza, que lo medimos en newton por el metro, tenemos que es joule. Si vamos a hacerlo de una manera genérica, tenemos que el trabajo es el área, entonces el área es base, que es X, por la altura, que es F, sobre 2. Pero a su vez, esa fuerza que es la fuerza elástica del resorte es K por X. Por la otra X que tenemos aquí me va a quedar K por X al cuadrado, todo dividido entre 2, que si yo lo reacomodo, extraigo este 1/2, me va a quedar que el trabajo de la fuerza elástica del resorte es 1/2 de K por X al cuadrado. Entonces, de esta manera podemos calcular el trabajo de la fuerza elástica del resorte.